Ok, estoy en Luro y Estado de Israel. Este es un semáforo de 3 tiempos. Las columnas Y fueron instaladas en los 90s o 80s, al igual que las columnas rectas que se ven aquí. El gabinete del controlador es Zutec, pero no tengo muy asegurada la info de si el controlador en sí es de los 90s, no tengo mucha idea de eso. Esta es la primera fase que permite un movimiento del lado de la avenida Luro. Como se podrá ver, la avenida Luro por esta zona, la zona oeste, tiene bastantes semáforos de 3 tiempos. Ok, acá esto es curioso porque estos dos cabezales los instalaron en 2020, 2021, por ahí. Y bueno, el CRNA, que es este de la izquierda, acá, de este lado, es el de mi izquierda. Es claramente un CRNA que fue restaurado en la municipalidad. El de la derecha es un Zutec, pero no un Zutec de 2009, un Zutec nuevo. Lo cual es muy interesante, la verdad, porque hicieron una mezcla bastante curiosa. Aquí, esta columna de aquí era parte de la intersección antes, pero se ve que decidieron quitar uno de los cabezales e instalarlo ahí. Igual ya no está ese cabezal que habían instalado antes, pero claro, es más barato tener una columna nada más de este lado que dos columnas, menos mantenimiento. Lamentablemente no hay registro de esa columna siendo usada, porque si no lo pondría, pero no hay registro. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Bueno, esto es un cabezal CRNA con su columna original también. Estas dos columnas pescantes fueron instaladas en 2015, ya que antes había una columna Y igual a esta, pero sufrió un siniestro vial y necesitaba ser reemplazada. Aquí voy a dejar las imágenes, o la imagen mejor dicho. Los cabezales primarios también tuvieron que ser reemplazados. Los cabezales secundarios no, porque estaban en perfecto estado. Los cabezales primarios en estas columnas pescantes, si no me equivoco, son de la marca Reger, pero un modelo más antiguo. Y esto no tengo muy claro, esto es un híbrido súper extraño. La parte de arriba parece una de las copias de Marvelite, pero la de abajo no tengo nada claro. Parecería ser Reger, no tengo muy claro eso. Como se podrá ver, la intersección en sí necesita un nuevo trabajo de pintura urgentemente. Ya están pensando en hacerlo, nada más tienen que trabajar en un par de obras más y ya lo harán, según ellos, ¿no? Bueno, esa sería la intersección. Muchas gracias por ver.